Ah, dice, su altavoz no está funcionando correctamente, la grabación no incluirá audio. Pero ¿por qué si se supone que ustedes me están escuchando Grabarlo desde con el el celular? celular. Ah, grabo desde el celular, sí, pero entonces toca fijar la pantalla de, del PC, lo cual no sé hacer desde el celular. Ajá. Ah, bueno, creo que ya. ¿Y cómo se graba desde acá? Desde el celular, por eso no se puede grabar. No. Pero creo que igualmente, o sea, es como decir que, digamos así, en su computador no sirve el audio, igualmente se va a escuchar porque es como si estuviera otro estudiante hablando. Entonces igualmente se va a ver en la grabación. Ah, sí. Uy, qué buena apreciación. Qué buen. Aunque me sigue saliendo el mensaje de error, bueno, ojalá no siga saliendo esto porque estorba. Bueno, ya, no le damos más vueltas a este asunto, ojalá salga bien. Voy a procurar arreglar eso lo más pronto posible. Ahí ven el documento, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. retomemos todo. Literatura del modernismo. Definición: se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu, que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política, lo que siempre habíamos mencionado, ¿cierto? La ideología preponderante de una época, de un tiempo, se va a reflejar en todas estas otras eh, dimensiones de lo humano, ¿cierto? Ciencia, religión, arte y literatura. En ciertos aspectos, su eco se percibe en movimientos y en corrientes posteriores. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. Bueno, vamos a los rasgos. El modernismo es una una época cuyo objeto da lugar a distintas interpretaciones. Se asumen estas dos posturas fundamentales, ¿sí? O sea, hay dos maneras de asumir el modernismo. Hay dos maneras de asumir el modernismo. La manera más restrictiva, la perspectiva más restrictiva lo considera un movimiento literario bien definido que se desarrolló entre segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. ¿Sí o qué? La definición más restrictiva, más limitada. La más amplia y quizás la más completa en esa medida, considera que el modernismo no es solo un movimiento literario, sino toda una época y la actitud que le sirve de base a esa época, ¿sí? O sea, ya lo concibe no solo como un movimiento, una faceta literaria, sino también como una actitud, ¿sí? Una actitud y un modo, una manera de relacionarse con la realidad social que les circundaba. Ah, bueno, entonces quizás la definición o la manera más pertinente de asumir el modernismo es esta segunda. ¿Sí o qué? Bueno, el modernismo hispánico es una síntesis o una fusión del parnasianismo y del simbolismo. Del primero que toma la concepción de la poesía como bloque marmóreo, ¿sí? Como ese vehículo literario esencial y fundamental, con el anhelo de perfección formal, los temas exóticos y los valores sensoriales. Del segundo, toma la concepción, es decir, del simbolismo, toma la concepción de que el arte debe sugerir. También retoma la búsqueda de efectos rítmicos dentro de una variada musicalidad. ¿A qué se refiere con esto de la musicalidad? Ahorita cuando abordemos particularmente un poema de Rubén Darío, muy bonito, que se llama Sonatina, vamos a encontrar o a percibir, espero que sí, que esa poesía, algunos poemas de ese periodo, de esa faceta, tienen una sonoridad muy particular, ¿sí? Casi como manera de rima. Eso ya lo vamos a ver cuando leamos el poema. El modernismo también engloba, aunque con menos importancia, corrientes estéticas como el decadentismo. Miren que incluso bebe de allí. Entonces, lo que les decía, el modernismo, ¿cuál es como la tendencia o el asunto más característico? Que retoma o recopila de distintas facetas literarias lo que más le gusta y las sintetiza, las comprime, ¿sí? Otra vez llegó Rubiano. Entonces, como manera de colador,
¿cierto? Como manera de colador, deja pasar lo que no le interesa y deja arriba solamente pues lo que quiere utilizar, ¿cierto? Entonces puede de pronto servirnos esa metáfora. Vamos a ver ahora otra serie de características más puntuales y ya pasamos pues a los autores. El rechazo de la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Una actitud aristócrata y cierto preciosismo en el estilo, así como la búsqueda de la perfección formal, de inspiración parnasiana que se aprecia no sin cierto individualismo. Bueno, ustedes se acuerdan que en el video se nos habla de cierta actitud aristócrata. ¿Qué quiere decir la aristocracia? ¿Quién ha llegado a escuchar ese término? Aristocracia. Ninguno. Bueno, Pues es la gente de la alta sociedad, ¿no? sí, o sea, de nuevo hagamos la diferenciación entre el uso cotidiano, el coloquial y la significación, digamos así, formal. En el uso cotidiano, cuando tachamos a alguien de aristócrata, lo hacemos de manera peyorativa, ¿cierto? Como alguien elitista, por ejemplo, ¿cierto? Esa es como la acepción normal. Pero entonces la aristocracia se concibe desde la antigua Grecia, ¿sí? Como una especie de modelo político. Tenemos plutocracia, democracia, ¿sí? Y aristocracia. ¿Qué quiere decir la aristocracia? La aristocracia quiere decir el gobierno de los mejores, ¿sí? Ahora bien, no de los mejores en este sentido como se suele asumir hoy en día, como lo suelen asumir los aristócratas, sino de los mejores en sentido intelectual, ¿sí? En sentido de las capacidades racionales, de las aptitudes intelectuales. Aristocracia del gobierno de los mejores, eso lo decía Platón en la República. O sea, los gobernantes tienen que ser los que están más capacitados intelectualmente, ¿sí? Eso sería un modelo aristócrata. Ahora bien, ya se vuelve una cosa de élite, de falsa élite, y en esa medida, pues, sectaria, ¿cierto? Como una especie de logia. Bueno, no, aquí nosotros solamente como un club, ¿cierto? Club privado de poetas modernistas, somos los mejores, solo nosotros nos agrupamos y escribimos, como se decía en el video, solo para nosotros. No cualquier otro poeta puede entender a qué estamos haciendo referencia y los europeos poco o nada tienen que ver con nosotros, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, una actitud un poquito altiva y pues por eso les decía yo que hay una connotación negativa de los modernistas también. Bueno, eso por un lado. Alternancia entre el tono melancólico y la vitalidad. Entonces, miren que no en vano, les decía yo ayer, que ellos recopilan cosas de movimientos y facetas que incluso eran opuestos entre sí, ¿cierto? Porque teníamos el romanticismo, parnasianismo, tenemos decadentismo, simbolismo, y ya vimos que esas corrientes, esas facetas tienen elementos que se oponen. Ahora bien, en la medida en que ellos retoman y beben y recogen de ellos, pues es inevitable que dentro de su misma construcción poética exista ¿qué? Contradicción y ambigüedad, ¿cierto? Entonces, no es como los otros que una sola actitud permeaba toda su poesía, sino que aquí vamos a encontrar, va a ser tan común en los modernistas encontrar la melancolía y la tristeza, eso va a ser tan común como encontrar la exaltación a la vida, ¿sí? Una postura vitalista. Entonces son cosas muy ambiguas, pero es algo que alguna vez le escuché decir a un profesor en la universidad y decía, es que la poesía no tiene por qué obedecer parámetros racionales. Eso que lo haga la ciencia. Sí o qué, pero es que la poesía justamente tiene licencia para hacer eso. Y la naturaleza humana luego no es así, contradictoria. Las personas son así, un día están felices, otro día están tristes, bueno, etcétera. Entonces, claro, va a ser muy común encontrar a lo largo de la prosa modernista o de la literatura del modernismo, tanto poesía que incite a la vitalidad, a un elogio de la vida, como el tono melancólico y apesumbrado, medio pesimista. Ya lo vamos a ver en algunos poemas. Bueno,
Eso por un lado. Sigamos. La búsqueda de la belleza se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes, de una adjetivación con predominio del color y con imágenes relacionadas a todos los sentidos, así como con la musicalidad que produce el abuso de aliteración, los ritmos marcados y la utilización de la sinestesia, influencias del simbolismo. Todo esto ya lo vamos a ver ahorita en la sonatina, ¿sí? Lo vamos a ver allí, esta métrica tan particular. Alguien que me ayude con este. Mariana, puede ser. Tanto la fidelidad a las grandes estrofas clásicas como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, el dedocasílabo y el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto. Listo. Entonces, miren que incluso van a concebir, por decirlo así, una nueva modalidad de soneto, ¿sí? De nuevo, ya lo vamos a ver en la sonatina. El uso de la mitología y el sensualismo, esto pues de nuevo nos conduce a la cultura clásica, ¿sí? Esto del sensualismo es muy propio del romanticismo. Una renovación léxica con el uso de helenismos. Ustedes ya ¿a qué cree que hace referencia a esto? Un helenismo. ¿Qué sería? En términos del léxico, de las palabras. ¿Términos de qué cultura? ¿Griegas? De la griega. Sí, muy bien, Natalie. Términos griegos. Cultismos y galicismos. Los galicismos son términos franceses. Sí, expresiones francesas que se naturalizan en nuestro idioma. Claro, esto tiene mucha relación con lo que preguntaba Paula ayer, lo de la tendencia cosmopolita. ¿Sí? En esa medida, no es como que un idioma debe circunscribirse solamente a un país o a una región, no. ¿Sí? Todos coexistimos, todos cohabitamos y es válido hacer uso de cualquiera de esos idiomas porque todos somos habitantes del mundo. Galicismos que no buscaban tanto la precisión como el prestigio o la rareza del vocablo. Bueno, esto también lo puede uno conectar un poco con la aristocracia, ¿cierto? Con ese deseo como de destacar en términos intelectuales. El deseo innovador que aspiraba a la perfección apreciada en la literatura europea. María Fernanda, lo que está resaltado. La adaptación de la métrica castellana a la latina. Rubén Darío renueva la métrica con versos de 9, 12 o 14 sílabas, que ya parecían olvidados. Eso. Entonces miren que Rubén Darío va a rescatar una serie de tendencias en cuanto a la concepción poética que ya se habían superado o dejado de lado. El culto a la perfección formal, con poesía serena y equilibrada, que lo nacional predomina sobre lo extranjero, se usa un lenguaje culto y formal. Bueno, algunos de estos rasgos no eran tan constantes como otros, pero pues digamos así que es un panorama un poco general. Ahora abordemos los temas. ¿Quién quiere? A ver, el orador, el primero. Las de esas son típicas del romanticismo, el hastío de la vida y una profunda tristeza junto a la melancolía y la angustia. Eso. El que sigue. Es bastante claro, ¿cierto? Una perspectiva un poco apesumbrada de la vida, de la existencia. Castiblanco. Es la segunda, Sí, búsqueda de la soledad y rechazo de una sociedad. muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo sí. Saray. El escapismo, observación de la realidad del tiempo y del espacio. Eso, ¿de dónde es el escapismo? ¿Se acuerda, Saray? Lo vimos la semana pasada. ¿De cuál de esos tres postrománticos? Simbolismo, ¿se acuerdan? El simbolismo como evasión de la realidad. Bueno, Sí, sí. eso. Ahora acá vamos a
Laura. El amor y el erotismo, con cierta idealización del amor y de la mujer. El tema del amor imposible se presenta con diferencias respecto al ideal romántico. Hay un contraste entre el profundo y delicado amor y un intenso erotismo. Listo. Entonces hay un contraste, se gesta un contraste, pero para que exista contraste, ¿qué tiene que haber? Un elemento con el cual contrastarlo, ¿cierto? Entonces mire que se abarca a las dos perspectivas para poder hacer un contraste, ¿sí? Acá, Diana. El cosmopolitismo muestra el anhelo distinto y aristocrático. Los modernistas demostraban mucha devoción por París. Listo, de ahí que se retomen varios términos franceses, lo que les mencionaba ahora que se conoce como galicismo. Monsalve, el último. Los temas americanos, en especial los temas indígenas, muchas veces con una defensa del indígena. Eso. Bueno, entonces es casi que una apología, ¿cierto? O una defensa por lo que había acá, ¿cierto? Por la cultura hispana, en parte, ¿cierto? Como uno de los rasgos más destacados para que lo tengan muy presente. Bueno, tenemos entonces temas y rasgos. Ya tenemos una visión más o menos completa y precisa de lo que caracteriza a la literatura del modernismo. Ahora pasemos a algunos de los exponentes, aunque ayer se los mencioné de soslayo, pero pues vamos a verlos con un poquito más de precisión. Voy a compartir la pantalla. A ver, compartir. Listo. ¿Cuál era este? ¿Quién se acuerda? El príncipe de las letras castellanas. ¿Quién les dije que era? El más importante. Rubén Darío. Eso, Rubén Darío. Muy bien. Rubén Darío. Pues de Rubén Darío hay que decir que era un prodigio. Sí, era un prodigio. Era una de esas personas de esos individuos que nacen cada muchos años. Se dice que tenía muy buena memoria y pues desde muy pequeño mostró como destrezas por la creación poética. De hecho, el cerebro de él se iba a subastar porque era más grande de lo normal y se perdió, se lo robaron. No se sabe qué pasó con él. Entonces, Rubén Darío, como quizás y sin muchos riesgos de equivocarnos, es el poeta con mayor influencia en términos pues, poéticos de todo el siglo XX, de habla hispana, pues, ¿sí? De habla hispana. El poeta con mayor influencia a lo largo de la creación poética del siglo XX. Bueno, hagamos algo, vamos hablando de uno y vamos leyendo poemas de ese uno, ¿sí o qué? Como para que no los confundamos. Entonces, denme un instante, abro acá. Leamos de él. Uno de los poemas, de mis poemas favoritos, de hecho, es de él. Y ustedes me van a decir qué perspectiva o qué impresiones les deja, ¿sí? De hecho, creo que este se los había compartido en clase alguna vez. Y luego leamos solo una parte de la sonatina, no todo, porque es un poquito largo. Entonces, leamos primero lo fatal. Aquí está lo fatal. Ahí ven la página, ¿cierto? Entonces, lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Listo, y ahí termina, ¿cierto? Entonces, o más bien, ¿de dónde creen que retoma esa actitud de los precedentes, de las corrientes literarias precedentes? Es como pesimista, ¿no? Eso, ¿cierto? Medio Angustiado. pesumbrada, eso.
¿cierto? La primera estrofa nos dice ya bastante. Incluso pues el primer párrafo en total. Dichoso el árbol que apenas siente, y más aún la piedra, más dichosa la piedra porque esa ya no siente más. Pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que ser consciente de la vida. ¿Sí o qué? Bueno, ahora estas sonatinas de Rubén Darío. Póngale mucha atención, en especial a la manera en que suena, ¿sí? A la sonoridad del poema. Y van a ver qué contraste. O sea, incluso no parece que esos dos poemas los escriba una misma persona, porque son dos temples de ánimo muy, muy diferentes. Pero bueno, como habíamos dicho, la poesía es contradictoria en este periodo, en esta faceta. Empezamos entonces sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales. Y vestido de rojo pirueta el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda? Ay, Dios. Quedan solo 10 minutos. Qué mal. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur, y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. O, quien fuera Ipsipila que dejó la crisálida, la princesa está triste, la princesa está pálida, oh visión adorada de oro, rosa y marfil. ¿Quién volará a la tierra donde el príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo, con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Listo. Dije que no le iba a leer todo, pero es sacrilegio a dejar cortado ese poema. Bueno, ¿qué es lo más destacado de ese poema? ¿Qué tiene de particular? Que parece una canción. Por eso se llama sonatina. Notaron todas las rimas. No había un solo párrafo, una sola estrofa que no rimase inmediatamente con la que seguía. ¿Sí o qué? Entonces a eso se refería con la métrica y con toda esta serie de musicalidad en los rasgos. ¿Sí lograron pillar o no? Eso. También el asunto, pues, ya en contraste, es un poema más amoroso, ¿cierto? Miren que ese es uno de los contrastes más evidentes con respecto al que acabamos de leer y era del mismo autor. Bueno, Rubén Darío de Nicaragua. Después les voy a colgar más bien un video que les habla un poquito más de él porque dice que el tiempo restante de la reunión son 7 minutos. Bueno, voy a compartir de nuevo para ver al que sigue. Bueno, Rubén Darío, mayor exponente de Nicaragua. Y este. ¿Quién es? No me vayan a decir el del billete de 5.000, que eso era solamente una... José Asunción Silva. José Asunción Silva, de nuestro contexto, precursor del modernismo en nuestra patria, pues, a los 30 años se suicidó, como les comenté, y en honor a él se construyó la Casa de Poesía Silva, que queda en Bogotá, y cada año hace justamente el concurso nacional de poesía de Silva.
¿sí? Para jóvenes poetas que quieran escribir, mandan sus poemas y pues los premian y demás. Se dice pues que lo último que hizo antes de morir fue con el poco dinero que le quedaba, le compró un ramo de flores a la hermana y se lo dejó pues. Bueno, vamos a leer ahora un poema justamente de José Asunción Silva. Rápidamente, no leamos el nocturno porque ese es muy largo, aunque ese es uno de los mejores. Leamos a un pesimista. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? No, todavía no, ¿cierto? Pero eso se toca estar compartiendo de a poquitos. Ahí. Hay demasiada sombra en tus visiones. Algo tiene de plácido la vida. No todo en la existencia es una herida, donde brote la sangre a borbotones. La lucha tiene sombra, y las pasiones agonizantes, la ternura huida. Todo lo amado que al pasar se olvida, es fuente de angustiosas decepciones. Pero, ¿por qué dudar si aún ofrecen en el remoto porvenir oscuro calmas hondas y vividos cariños? La ternura profunda, el beso puro y manos de mujer que amantes mecen las cunas sonrosadas de los niños. Bueno, miren entonces, el poema se llama A un pesimista, pero es una reivindicación de la vida, ¿sí? Le está diciendo al pesimista, mire, a pesar de todo, la vida vale la pena. ¿Sí lograron leer eso entre líneas o no? Sí, ok, entonces en esa medida no es un poema pesimista, sino todo lo contrario, es vitalista, ¿sí? Bueno, ahora, finalmente, José Martí, que es quizás uno de los fundadores, o sea, de los precursores, de los fundadores del modernismo, él, cubano. Ahora bien, el más destacado fue Rubén Darío, ¿sí? No siempre el que inventa algo, ¿sí? Es una persona que se destaca en ello, ¿me hago entender? O sea, uno puede iniciar una corriente, pero otra persona eventualmente destacar y ser mucho más genial que uno en esa misma corriente. Bueno, cubano, también hizo parte, pues, y fue cofundador del Partido Revolucionario de Cuba, pues, cuando Cuba se independizó. Y vamos a leer ahora un poema de José Martí, fundador, insisto, uno de los fundadores del modernismo. Vamos a ver si alcanzamos rápidamente. Leamos El mal del siglo. Compartir, listo. El mal del siglo por... no, este es de José Asunción Silva. Leamos este de José Martí. Dolor, dolor, eterna vida mía. Dolor, dolor, eterna vida mía, ser de mi ser, sin cuyo aliento muero. Goce en buena hora espíritu mezquino, al son del baile animador, y prenda su alma en las flores que el flotante lino de mujeres bellísimas engasta. Goce en buena hora, y su cerebro encienda en la rojiza lumbre de la incasta hoguera del deseo. Yo, embriagado en mis penas, me devoro, y en mis miserias lloro. Y buitre de mí mismo me levanto, y me hiero, y me curo con mi canto, buitre que a la vez altivo Prometeo. Eso es una referencia a la cultura clásica, ¿cierto? Prometeo, que era el titán, creo, al que Zeus amarra a la piedra y lo condena pues a que un buitre se devore sus entrañas día tras día, tras día, tras día. Bueno, eso como en términos generales. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí lograron evidenciar en las manifestaciones poéticas algunos de los rasgos que vimos en el documento? ¿Sí o qué? Listo. ¿Alguna pregunta en estos minuticos? Cualquier cosa, muchachos, para despejar, cosa que se disipen las dudas y el viernes no tengan problemas para la realización del formulario. Bueno, yo se les programa con más tiempo, lo olvidaba. Voy a dejar la grabación hasta acá para colgarla en Classroom.